Hola, estaremos realizando los ejercicios del cuestionario de física del primer trimestre. Tenemos aquí el primero que dice resolución del cuestionario, movimiento rectilíneo uniforme. Realice una representación gráfica de la velocidad tiempo. Use el plano cartesiano y las coordenadas de B, que representa la velocidad, y T, que representa el tiempo. Bien, tenemos que recordar lo siguiente, ¿sí? Que la gráfica de velocidad-tiempo, B-T, de un movimiento rectilíneo uniforme, muestra que la velocidad se mantiene constante en el transcurso del tiempo de cualquier fenómeno estudiado. Por eso, es un segmento de recta horizontal. ¿Sí? Bien, si nos dicen esto, ¿qué nos están refiriendo? Recordemos que en un movimiento rectilíneo uniforme la velocidad no varía en el transcurso del estudio, en el transcurso del tiempo, la velocidad se mantiene constante, ¿sí? No cambia. Por lo tanto, no hay aceleración, por lo que la aceleración es un cambio o una variante en la velocidad. Pero como estamos hablando de un movimiento uniforme, significa que la velocidad no va a cambiar, que va a permanecer siempre la misma velocidad dentro del estudio que realicemos de ese cuerpo en movimiento. Bien, ¿cómo podemos representar entonces la velocidad tiempo? Primero tenemos que definir las coordenadas. Recordemos que un plano cartesiano tiene dos coordenadas, una coordenada horizontal y una coordenada vertical. En este fenómeno, en este tipo de movimiento, la coordenada horizontal vamos a denominarla con la letra T, es decir, el tiempo. Y la coordenada vertical, pues, sería la velocidad. Ahora, ¿cómo medimos el tiempo? El tiempo está medido en segundos, ¿verdad? ¿Y cómo medimos la velocidad? La velocidad está medida en metros sobre segundos. Bien, entonces ya tenemos representadas las coordenadas tanto de la velocidad como del tiempo. Bien, en el tiempo, digámosle que en este plano o coordenadas horizontal, el tiempo siempre está cambiando, siempre está en aumento, ¿verdad? O sea, usted comienza a medir aquí desde el punto inicial un movimiento de un móvil, de un cuerpo, y comienza con un tiempo, en el tiempo, este es el tiempo cero. Pero el tiempo va transcurriendo, 10 segundos, por ejemplo, ¿sí? Luego 20 segundos, cada 10 segundos, ¿verdad? Luego 30 segundos y así sucesivamente. Bien, pero ya hemos dicho que en el movimiento uniforme la velocidad no cambia, es decir, que la velocidad se mantiene en un mismo nivel. Si suponiendo que la velocidad es de 80 kilómetros por hora, metros sobre segundos, ¿ya? Entonces, esa sería la velocidad que siempre va a estar presente en el movimiento, es decir, que no va a haber cambio. Entonces aquí podemos decir que la velocidad es una línea horizontal, o la gráfica es una línea horizontal paralela al eje de tiempo, es decir, al eje horizontal. Bien, y esa sería la gráfica. Siempre va a ser este mismo valor de 80, por decir un ejemplo, ¿no? ¿Ya? Entonces la gráfica es una horizontal que va avanzando conforme avanza el tiempo. Entonces esta sería la gráfica de este movimiento que nos han solicitado, el movimiento rectilíneo uniforme. Esta es la gráfica de velocidad-tiempo. Velocidad en el eje vertical y tiempo en el eje horizontal. ¿Sí? También es bueno recordar que en el espacio-tiempo, la gráfica espacio-tiempo, si nos llegaran a pedir, sería así,
un rectángulo que se forma a partir de la parte final de la velocidad hasta donde avancemos, por decir 60 segundos, ¿sí? Un ejemplo, ¿verdad? Hasta ahí. Pero la gráfica que nos piden es esta. Esta de ahí. O sea, esta línea horizontal, ¿sí? Esa línea horizontal. Vamos a tratar de dibujarla mejor, así. Esa línea horizontal. Esa sería la velocidad, la gráfica velocidad-tiempo que nos han solicitado. Continuamos con la siguiente pregunta. En el siguiente ejercicio tenemos que nos piden calcular una distancia. Aquí dice el tema, rapidez media, ¿sí? Ahí dice el ejercicio: un auto viaja a 90 kilómetros por hora. Pregunta: ¿qué distancia recorrerá en 15 minutos? Miren que aquí tenemos que observar detenidamente las unidades de medida. ¿Por qué? Porque las unidades de medida tienen que ser las mismas. Por ejemplo, aquí yo tengo 90 kilómetros por hora, pero el tiempo me lo dan en minutos, no me lo dan en horas. Entonces vamos a transformar los kilómetros por hora en kilómetros por minuto, ¿sí? O sea, las horas las vamos a transformar a minutos. Bien. También debemos observar la fórmula que tenemos de la velocidad o rapidez media, que es igual a la distancia recorrida dividido para el incremento del tiempo o el cambio del tiempo. Recordemos que el tiempo, como vimos en el ejercicio anterior, siempre está cambiando, siempre está en aumento. Bien, para poder encontrar o calcular la distancia, tenemos que despejar de la fórmula que nos dan aquí, de esta fórmula, despejar d, que es la distancia, porque esta variable d representa a la distancia recorrida. Este incremento t, delta t, un triángulo, y la t significa la variación del tiempo y la b significa la velocidad. Bien, como nos piden la distancia, entonces vamos a despejar la distancia, y es muy sencillo porque solamente tenemos que transponer este incremento del tiempo a multiplicar con la velocidad. Por lo tanto, la distancia nos quedaría igual a la velocidad por el incremento del tiempo. Bien, ahora vamos a sustituir los datos. Ya tenemos la velocidad que nos dan, que es de 90 kilómetros por hora, como hemos puesto aquí. Luego vamos a transformar ahí mismo, vamos a transformar las horas a minutos. Entonces hacemos un factor de conversión donde en la parte superior, aquí arriba en el numerador, vamos a poner las horas para poderla simplificar con la de abajo, ¿ok? Y nos preguntamos, una hora, ¿cuántos minutos tiene? Y sabemos que una hora tiene 60 minutos. Por eso aquí abajo, en la parte del denominador, colocamos los 60 minutos que tiene una hora. Bien, ya tenemos aquí esto, y luego eso lo multiplicamos. Esto es la velocidad, ¿no? Y luego nos falta multiplicar por el incremento del tiempo, o por el tiempo observado, que es de 15 minutos. 15 minutos. ¿Ok? Bien. Entonces, ahora vamos a multiplicar. Todo esto que está aquí tenemos que desarrollarlo. Bien, entonces vamos a tener ahora la distancia. Sería igual, entonces, vamos a eliminar estos ceros de aquí. Y nos quedaría 9 por 15 dividido para 6. 9 por 15 dividido para 6 nos daría un total de 22.5. De 22.5. ¿Qué cosa? Veamos. Aquí los metros, de kilómetros ya nos quedarían kilómetros por minuto. ¿Sí? Kilómetros. Porque los minutos se eliminan aquí con este minutos también. Se eliminan minutos con minutos, se eliminan horas con horas, y solamente nos quedan
los kilómetros, es decir, 22.5 kilómetros. ¿Sí? 22.5 kilómetros. Y esa sería la respuesta de este ejercicio. ¿Qué tenemos que recordar aquí en el examen? Tenemos que tener muy presente las unidades de medidas, ¿sí? Porque en el examen nos pueden colocar kilómetros por hora, pero el tiempo en minutos. Entonces tenemos que transformar estas horas a minutos. Y eso es lo que hicimos aquí, ¿verdad? Y luego multiplicar y dividir con la calculadora y nos da 22.5 kilómetros el recorrido. Gracias. Continuamos con el siguiente ejercicio. Correcto. En la siguiente pregunta dice aceleración media. Un vehículo se desplaza con una velocidad de 80 kilómetros por hora y comienza a subir por un pendiente punto. Cuando ha transcurrido un minuto, el conductor observa en su velocímetro y la velocidad es de 52 kilómetros por hora. La pregunta es, ¿cuál es la aceleración que ha desarrollado el móvil? Bien, en este tipo de ejercicios es bueno o es indispensable colocar los datos que nos dan el ejercicio. Y aquí tenemos varios datos. Tenemos la velocidad inicial, que es la velocidad con la que iniciamos el estudio del movimiento de ese vehículo, que es V sub 0 igual a 80 kilómetros. V sub 0 igual a 80 kilómetros. Este que está aquí. ¿Listo? Siguiente dato que vemos. Ha transcurrido un minuto, es decir, el tiempo que nos dan es de un minuto. Un minuto el estudio, ¿no? Luego dice que observa que la velocidad es de 52 kilómetros por hora. Aquí vemos un cambio de velocidad. Empezó con 80 kilómetros por hora y ahora ha cambiado a 52 kilómetros por hora. Es decir, esa sería la velocidad final o la segunda velocidad. ¿Y por qué ha bajado la velocidad en vez de subir? Porque va en una pendiente. Entonces, obviamente, en una pendiente la velocidad tiende a disminuir, ¿ya? Entonces, quedaría como 52 kilómetros por hora, velocidad final. Y nos piden calcular la aceleración. Entonces, tenemos que poner A igual a incógnito. Bien. La fórmula con la que vamos a trabajar es esta de aquí. Aceleración es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial sobre el tiempo. Sustituimos los datos, 52 menos 80 kilómetros por hora. Bien, y después ponemos el tiempo, que es de un minuto. Aquí vemos también el tema de las unidades de medida. Aquí está en kilómetros por hora y abajo está en minutos. Entonces vamos a tener que estandarizar, porque la aceleración siempre va dada en metros sobre segundos. Entonces, segundos al cuadrado, metros sobre segundos al cuadrado. Quiere decir entonces que los kilómetros por hora hay que transformarlos a metros sobre segundos. Y el minuto también hay que transformarlo a segundos. Bien, en la parte de abajo, en el minuto, sabemos que un minuto es igual a 60 segundos. ¿Ya? Ahora, tenemos que colocar el valor que hemos restado de 52 menos 80, que nos da negativo, lo que significa, no es que significa que la velocidad es negativa, significa que la dirección de la velocidad o el cambio en la velocidad es negativo, es disminución, ¿sí? Es disminuido. Entonces tenemos menos 7,78, ¿sí? Perdón, 28, 52 menos 80 es 28 kilómetros por hora. A esto lo vamos a transformar a metros sobre segundos. Entonces aquí tenemos, ¿sí? Tenemos que, vamos a tener que hacer los factores de conversión, ¿sí? Transformar los kilómetros a metros y las horas a segundos. Bien, entonces tenemos que 28 kilómetros, sabemos que un kilómetro, que lo ponemos aquí abajo, ¿sí? Un kilómetro tiene 1000 metros, ¿verdad? Eso va acá arriba. ¿Y por qué va abajo el kilómetro? Porque es justamente lo que queremos suprimir, así. Suprimir aquí, kilómetro con kilómetro. Y ya tenemos metros. Ahora las horas está abajo en el denominador, pues la ponemos ahora acá arriba en el numerador, ¿sí? Una hora, ¿sí? Una hora. Entonces una hora tiene 3600 segundos. Entonces ya tenemos ahí los datos para ir simplificando los valores, dividiendo y encontrando la unidad de medida que queremos encontrar,
¿Sí? Entonces tenemos, suprimimos los kilómetros, suprimimos las horas con las horas, ¿sí? Las horas con las horas, hora de aquí, la hora de acá, ya. Entonces tenemos ahora 28 por 1000 sobre 3600. Si suprimimos estos dos ceros, ya, y ahora tenemos entonces 28 por 10 dividido para 36. Y eso sería 280, ¿verdad? Dividido para 36. Y con la calculadora nos damos cuenta que ese valor es de 7,78, redondeando a dos decimales. 7,78, que nos quedó metros sobre segundos. ¿Ok? Metros sobre segundo. Bien, lo sustituimos en la fórmula de la aceleración acá arriba y lo ponemos con valor negativo porque es negativo, ¿no? Da menos. Entonces lo dividimos para 60 segundos, que tiene un minuto. Al dividir 7,78 para 60 nos da 0,13 metros sobre segundos al cuadrado. ¿Por qué metros sobre el segundo al cuadrado? Porque este segundo con el de acá se multiplican. Segundos por segundo, segundos al cuadrado. Y tenemos entonces que la aceleración es igual a menos, ¿sí? Es una desaceleración, a menos 0,13 metros sobre segundo al cuadrado. El signo menos significa que es una desaceleración, es decir, que va disminuyendo a medida que transcurre el tiempo. ¿Por qué? Porque el vehículo se está desplazando sobre una pendiente. Hagámoslo gráficamente, esta es la pendiente, ¿verdad? Así. Entonces el vehículo va aquí y se va a desplazar hacia aquí arriba. Entonces obviamente la velocidad va a disminuir a medida que va subiendo la pendiente. Por lo tanto, la aceleración también va a ser negativa, va a disminuir. Bien, esa sería la pregunta desarrollada. Menos 0,13 metros sobre segundo al cuadrado. Continuamos con la última pregunta. Recording in progress. Hola, sí, hola, 2, 3. Ok, ahora tenemos el tema caída libre de los cuerpos. Dice así: Richard Murphy superó el récord mundial de clavadismo tras arrojarse desde una altura de 58,8 metros en caída libre. Nos piden calcular el tiempo y la velocidad con la que llegó al agua, despreciando la resistencia del aire. Bien, aquí solo tenemos un dato, que es la distancia que ha recorrido, la altura con la que cayó, desde la que cayó este personaje en un acto de clavadismo, es decir, clavado hacia una piscina. Entonces esto es una caída libre donde la velocidad inicial es 0, v inicial es 0. Entonces tenemos esta fórmula de altura igual a v sub 0, v inicial por tiempo, más 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Entonces vamos a utilizar esta fórmula porque solamente tenemos un dato, que es la altura, 58,8 metros. Y como nos piden el tiempo, aquí en esta fórmula está el tiempo, ¿verdad? Ahora, vamos a sustituir los valores. Altura es 58,8 metros, como vemos aquí, ¿verdad? Luego tenemos velocidad inicial por tiempo. Como sabemos, la velocidad inicial es 0 por t, 0 por tiempo, más 1/2 de la gravedad, que es 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Esa es una constante, ¿verdad? Por el tiempo al cuadrado. Entonces podemos eliminar este primer término porque es 0 multiplicado por t, nos da 0, ¿verdad? Aquí este primer término. Y nos quedaría entonces la gravedad, que es 9,8 metros sobre el segundo al cuadrado, por el tiempo al cuadrado dividido para 2. Luego vamos a despejar el tiempo, porque lo que queremos encontrar es justamente esa variable, el tiempo. Y pasamos este número 2, el del denominador, a multiplicar con 58,8 metros. Entonces nos quedaría 2 por 58,8 metros
sobre 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Por qué? Porque como está multiplicando de este lado de aquí, ¿sí? Pasa a dividir al otro lado. ¿Listo? Entonces ahora tenemos que multiplicar 2 por 58.8 y dividir para 9.8. Eso nos da 12 segundos al cuadrado. ¿De dónde salen segundos al cuadrado? Segundos al cuadrado sale de simplificar los metros con los metros y me queda segundos al cuadrado. ¿Sí? Tiempo. El tiempo siempre es en segundos, por lo general, ¿verdad? Entonces aquí tenemos segundos al cuadrado. Pero ese es el tiempo al cuadrado. Recordemos que nos piden es calcular el tiempo. Entonces aquí aplicamos los conocimientos matemáticos de las raíces cuadradas, ¿verdad? Las raíces, puedo utilizar aquí, sacar la raíz cuadrada de un lado y también del otro lado. Recuerda que lo que hacemos aquí en el lado izquierdo, también lo hacemos en el lado derecho. Por lo tanto, sacamos raíz cuadrada. ¿Por qué? Porque quiero simplificar este radical y me queda tiempo, t solita, t elevado, t igual a la raíz cuadrada de 12 es 3,46 y el segundo también queda, el segundo al cuadrado se elimina el exponente con el índice y me queda segundo. Ya tengo el tiempo es 3,46 segundos. Pero me falta calcular la velocidad. La velocidad la calculamos de la fórmula de velocidad final igual a velocidad inicial más gravedad por tiempo. La velocidad inicial sabemos que es 0 y nos quedaría solamente multiplicar gravedad, que es 9.8 metros sobre el segundo al cuadrado, por el tiempo, que es 3.46 segundos. ¿Sí? Al multiplicar 9.8 por 3,46 nos da 33,9, lo aproximamos a 34, lo redondeamos a 34. Y aquí nos quedaría metros, y aquí este segundo al cuadrado se simplifica con el segundo de acá arriba y nos quedaría segundos. Entonces 34 metros sobre segundo. Y de esa manera hemos calculado o respondido lo que nos han solicitado. El tiempo, 3,46 segundos, y la velocidad, 34 metros sobre segundo. ¿Qué significa esto? Que el personaje, Richard Murphy, al llegar a la piscina, al agua, en la caída libre, se demoró 3,46 segundos y llevaba una velocidad, al llegar al agua, una velocidad de 34 metros sobre segundo. Bien, espero que haya sido de ayuda este video y éxitos en sus evaluaciones. Nos veremos en una próxima ocasión. Bendiciones para todos.